servicio efectivamente en la policía, sino que ese servicio de seguridad de la CGT que funcionaba en Calle España me tenía absorbido. Así que algunos casos que habían ocurrido nosotros no participábamos de eso ni teníamos mucho conocimiento. A ver, ¿hasta dónde se veía, digamos, o se objetaba o se podía cuestionar el hecho de que, bueno, Cresto tenía una especie de brazo, digamos, ejecutor de cosas como fue el Comando Paraná, que tenía mucha relación con el jefe de policía, con Roldán específicamente? Subjefe. Con el subjefe, con Roldán. O sea, incluso hay mucha... en alguna forma se dice que era uno de sus jefes, digamos. ¿Cómo se dio esa situación, digamos? En realidad ellos en el proceso que se les hizo llegaron a mencionar que eran el contacto que tenían con la policía, eran con el subjefe, claro. Tanto Romero, Bala, ese grupo del Comando Paraná, efectivamente. Chiro Lenzi y algún otro. Y nosotros escuchábamos esos comentarios y, bueno, no lo veíamos como una medida acertada del gobierno, si es que era cierto de que ese Comando Paraná dependía del gobierno también. Bueno, se produce el golpe. ¿Usted cambia de destino? Inmediatamente ese mismo 24 de marzo suspenden el curso que estábamos haciendo y nos reincorporan al servicio policial activo. Pasaron 4 o 5 días, relevan a toda la plana mayor de la policía, obviamente el jefe y su jefe en ese mismo primer día, y relevan luego la plana mayor y nos dan nuevos destinos a nosotros. A mí me tocó ir a cargo del servicio de inteligencia de la policía. Nos facilitaron un edificio más adecuado, nos trajeron a calle Buenos Aires, donde hoy es el Museo de Bellas Artes. Ahí funcionaba el servicio de inteligencia de la policía, que empezamos a trabajar bastante bajo la directiva del nuevo jefe de policía, que vino un coronel en actividad. ¿Y cómo era la relación con el coronel? ¿Cómo era esa relación con el coronel? Bueno, yo siempre digo que la policía Entre Ríos tuvo la suerte de tener a dos coroneles, el coronel Mesina y el coronel Miere, dos personas equilibradas, centradas, criteriosas, que nos aceptaban muchas veces, casi todo lo que nosotros le observábamos, porque en otros lados veíamos el abuso que se hacía de poder, las detenciones, cantidad de detenciones injustificadas en otros lados. Pero acá en Entre Ríos, en ese sentido, fueron moderados, hicieron mucho caso a lo que nosotros le sugeríamos. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en inteligencia? El año 76. Bueno, pasaron muchas cosas en ese año. ¿Usted me puede decir de que en ese 76 nunca se torturó a nadie ahí en el edificio? No, le quiero ser sincero, ahí no, porque todo individuo, toda persona que era realmente perteneciente de los grupos terroristas, digamos, los que tenían importancia o relevancia, desde el primer momento los llevaban a los cuarteles. Nunca los tuvimos ahí. Es decir, el primer momento, Pero hay denuncias de detenidos que dicen que primero pasaron por ahí. Estaban ahí el primero o segundo día, pero nosotros los policías siempre observamos una conducta, no quisimos meternos en esa tortura que luego comprobamos que se había hecho generalizada la cuestión. ¿Pero usted cree que nunca se le escapó que algún subordinado haya torturado sin su consentimiento, por ejemplo? En general yo ejercía un control muy directo. No dejábamos que personal policial realice esos trabajos muy sucios, vuelvo a decirle. Por eso ellos mismos los llevaban de inmediato a los cuarteles. Entonces cumplían ellos el cometido que les encargaban. El comando, desgraciadamente el comando militar tenía el nefasto Trimarco, que se quería comer crudo a todos. Y encima un asesor como era el nazifascista Talagano. Ellos tenían esa metodología, nosotros no.
Alfredo Giglione es hoy maestro jubilado y fue uno de los tantos ex detenidos políticos que pasó por la casita ubicada detrás de la Brigada Aérea de Paraná. Era el más feroz centro clandestino y fue destruido por los propios militares antes de abandonar el gobierno. No obstante, fue descubierto, precisamente por Giglione, a fines de la década del 80. Ya no quedan ni los cimientos del lugar, únicamente es testigo un viejo molino de esas largas jornadas de dolor. 76, en la ciudad de Santa Fe. Estuve en una dependencia policial hasta los primeros días de junio y de ahí me trasladaron como a disposición del Poder Ejecutivo en la cárcel de Coronda. Los primeros días de noviembre me sacaron, fueron policías de la provincia de Entre Ríos en un patrullero y me llevaron hasta dependencias del Ejército en Paraná, en la dirección, en telecomunicaciones, en comunicaciones de los cuarteles de comunicaciones del Ejército. ¿Alguno? Ahí estuve un día y al día siguiente me encapucharon, me pusieron algodones en los ojos y me esposaron atrás, las manos atrás, y me metieron en algún vehículo, un camión parecía, con otros detenidos y nos trajeron a este lugar. Y acá estuvimos unos 25 días más o menos. Ajá. Después nos sacaron de aquí, encapuchados y esposados, y nos llevaron a, casi finalizando el mes de noviembre más o menos, a una casita que está dentro de las instalaciones de la cárcel de Paraná. Ahí nos tuvieron una semana y encapuchados nos hicieron reaparecer en una de las guardias de la cárcel, me llevaron caminando. ¿De acá qué recordás? Y de acá recuerdo que nos sometieron a torturas, interrogatorios y torturas, con picana eléctrica, golpes. Permanecía esposado y atado a una cama sin colchón. Se ve que ponían una frazada debajo, la mojaban cada vez que nos picañaban. Y bueno, se ve que había otra gente, escuchaba gritos de torturas al lado mío o en otras habitaciones. Esta casa de tortura fue denunciada durante el periodo de la dictadura ante el juez de aquel entonces como lugar donde éramos sometidos a premios ilegales, en donde participó en ese operativo de reconocimiento el secretario del juez de entonces, mi abogado y personal policial. Hicimos un reconocimiento cuando todavía existían rastros bien visualizables de la casa y algunos otros cuerpos de edificación próximos, ¿no? Como ser el baño, el bañito de campaña que había. Ajá. ¿Eso lo pudiste ver, Alfredo? O sea, Claro, eso se reconoce. ¿O no, estando detenido? O... Bueno, lo que pasa que cómo reconocimos la casa, estando tantos días acá, en algún momento durante la noche me sacaron, me esposaron a una columna de hierro de supuestamente una galería y me levantaron un poco la capucha para que pudiera refrescar, una cosa así. Ahí pude ver luces que relacionado con otros elementos serían las luces del cruce de camino entre Crespo y Jorge Newbery que va a San Benito. Otro detalle es que se escuchaban los aviones cuando despegaban y mirando en otra dirección de noche se veían las balizas de una pista de aterrizaje, digamos, que sería el aeropuerto. Y también en una oportunidad me sacaron a hacer mis necesidades y un poco pude ver por un resquicio de los algodones
digamos que había pinos y más o menos los árboles que había. Claro, los árboles, y se veía un molino a lo lejos, un molino que andaba, y un molino viejo, otro molino acá, que al venir a comprobar vimos que estaba todo roto. Todos esos elementos fueron denunciados, y cuando se vino a investigar el lugar, le preguntaron a un vecino, y el vecino verificó de que a este lugar traían gente encapuchada y que se escuchaban gritos de personas. ¿Vos acá nunca reconociste a nadie, digamos? No a nadie. Escuché gritos, gente... ¿Nunca se te presentó tampoco nadie a decir, bueno, yo soy tal? No, la verdad que no. Las voces nomás. No, me refiero a personal policial. No, con nombre y apellido no. Lo que sí recuerdo que en una oportunidad vinieron, así como parecía que era una inspección, porque la gente que cuidaba la casa se apuró mucho y dijeron, guarda, cuidado que vienen los capos, algo así, y como que arreglaban cosas, algo así. Y lo que vinieron gente como con voces de mando, así una cosa así, inspeccionando todo. Nos preguntaron el apellido, a mí, cómo me llamaba, todo eso, y pasaron a otras habitaciones y después se retiraron. Todo impactaba. En algún momento me pareció que me habían traído mi hija y mi señora. Ellas me dicen que no, así que no sé si habré estado delirando o qué, pero tenía la certeza de que estaban un poco... Me parecía que estaban ahí. Y también los gritos, escuchar los gritos de la otra gente, es más doloroso que soportar lo que uno está soportando, ¿no? Cuando le toca a uno. Ese es el efecto que yo sentía, de escuchar, por ejemplo, voces mujeres, por ejemplo. Venir acá te produce como una congoja, una cosa así interna que no sé cómo explicarla, ¿no? Como algo silencioso que te inunda y te vuelve un montón de recuerdos. Y bueno, y es bueno de que lo traigan de vez en cuando alguno que ha pasado por acá para que las cosas no se olviden, ¿no? El 19 de abril de 1976 asumió como gobernador de Entre Ríos el brigadier Rubén Di Velo, pero el poder lo siguió manejando el general Trimarco. Ordenó detenciones casi masivas y se adueñó de la vida y de la muerte de cada uno. Se respiraba odio y violencia. Era la venganza por el crimen del general Jorge Cáceres Monier y su mujer, a quienes el 3 de diciembre de 1975 asesinaron cuadros de montoneros que llegaron especialmente hasta la pequeña localidad de Villa Urquiza para atentar contra el ex jefe de la Policía Federal. Trimarco hizo secuestrar y matar a todos los que participaron del hecho por orden expresa del segundo cuerpo de ejército con sede en Rosario, de quien dependen las guarniciones entrerrianas. Las detenciones ilegales en Santa Fe, Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay o Gualeguaychú eran una constante. La tortura también. Eduardo Ayala era dirigente universitario y fue una de las tantas víctimas. El día 20 de octubre de 1976, a las 11 y media de la noche, yo regresaba para mi casa y al acercarme de mi domicilio me estaba esperando el ejército que me detuvo. Yo tenía 26 años. Y bueno, ahí me pusieron en un calabozo, de los calabozos que están ahí en comunicación del ejército, donde había muchos otros compañeros detenidos.
Ahí estuve desde el día de la detención hasta el día 6 de noviembre, que me trajeron a la unidad penal, esta que está acá, la penal número 1. Y mientras estuve allá tuve, lógicamente, los interrogatorios consabidos, con torturas de por medio y demás. En mi caso siempre fue dentro del predio de comunicaciones. Acá también se torturaba en la unidad penal, en lo que se llaman las casitas que tienen para las visitas familiares. Las compañeras que estaban alojadas aquí también eran cruzadas hacia allá y eran torturadas allá. Porque esto estaba bajo cargo prácticamente del ejército. O sea, las sesiones de tortura eran, éramos atados a un elástico de cama, mojados para que la corriente eléctrica hiciera más efecto, y atados con alambre, desnudos. Y encapuchado y vendado, así que nunca tuve oportunidad de ver nada. Cristela Godoy era militante barrial del peronismo en la década del 70 y estaba embarazada cuando la encarcelaron. El destino hizo que no perdiera a su bebé como sucediera con otros casos que actualmente se investigan en Entre Ríos. Existen por lo menos 6 casos de niños robados en la provincia que aún no recuperaron su identidad. Pero Cristela pudo seguir con su hija. A mí me detuvieron en mi casa el 16 de agosto de 1976, más o menos a las 10 de la noche, era pleno invierno. Yo estaba embarazada de 5 meses y medio más o menos y tenía mi hijo más grande que tenía más o menos 1 año. Bueno, así que llegaron a mi casa con orden de allanamiento y de detención. Después supe que era gente de las Fuerzas Armadas. Yo le dejé a mi hijo a una tía mía que vivía cerca de casa y me pidieron que los acompañara. Bueno, me llevé plata para el remis porque supuestamente, bueno, para lo que era que entonces el taxi, supuestamente volvía a mi casa. Y bueno, cuando ya enfrentó el camión, enfrentó la parte del ejército, allá en calle, en la avenida Ejército, me di cuenta que no, que digamos que era más serio, más. Y bueno, me bajaron ahí en los cuarteles, me encapucharon y estuve detenida ahí en una celda grande con otras compañeras, hasta, eso fue en agosto, hasta más o menos octubre del 76. Estuvimos ahí detenidos sin que mis familiares pudieran saber nada de mí, ni yo saber nada, en condiciones, digamos, infrahumanas, porque yo estaba embarazada, estaba muy mal. Los primeros 2 o 3 meses donde estábamos incomunicados, que sacaban permanentemente de noche, compañeros, la pasamos tremendamente mal, digamos, pensando que en cualquier momento le iba a tocar a cualquiera, porque no sabíamos qué es lo que pasaba. No sabíamos absolutamente nada. La única conexión que por ahí teníamos era la del padre Metz, que nos iba a visitar en carácter informal, digamos, porque no sé si él se daba cuenta, ni tampoco nosotros nos dábamos cuenta de lo que real, por lo menos a mí personalmente, digamos, era muy jovencita, estaba en condiciones tremendas porque estaba embarazada, y bueno, esa primera etapa fue tremenda, porque muy mal, las compañeras, estaba con 10 compañeras más o menos, una de ellas también estaba embarazada, a punto después lo perdió al bebé, o sea, toda esa situación de 10 mujeres dentro de una celda, que no sabíamos qué iba a pasar, era muy tremendo. Lo más doloroso era, yo siempre lo resumo en un pensamiento, es que el mundo afuera seguía andando y uno no podía, a una impotencia no podía hacer nada. Por ejemplo, podía fallecer mi padre, mi madre, podía pasar cualquier cosa y uno ni se enteraba. O sea, si se enteraba después, cuando estaba en Sierra Chica, por ejemplo. Después también, lógicamente,
saber la muerte de muchos amigos, compañeros y lo que se estaba viviendo, ¿no? Esas cosas fundamentalmente por la impotencia de no poder ni siquiera expresar lo que uno, ni siquiera que la gente le expresara algo a uno, ¿cierto? Porque nosotros recibíamos un trato muy, muy especial, pero de la gente que nosotros sabíamos que nos iba a tratar así. O sea, que era una cuestión de exterminio y una cuestión de resistencia del otro lado. Pero el inconveniente era no estar con la gente para hacer lo que siempre hicimos y lo que seguimos haciendo, que sigo haciendo, en el sentido de interesarme qué es lo que está pasando, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que siente, qué respuesta tiene y cómo busca las respuestas. El aislamiento te saca de la sociedad que vos querés vivir. Hay una anécdota muy grande, muy linda. Mi madre falleció hace poco y yo me acuerdo de que cuando estábamos en Sierra Chica vino la información de que nos podían llegar a exiliar a todos, una especie de exilio en masa. Y venía la onda, que Australia, que Inglaterra, que España, que pataté. Pero con conversaciones que se hacían. Y mi madre vino muy preocupada diciéndome que ella no quería que yo me fuera. Y yo le decía, pero mamá, le digo, si por ejemplo, yo no le decía que me iba a ir, era una cosa en el aire, pero le decía, mamá, si yo me voy a España, por ejemplo, es más fácil llegar a España a visitarme, estar conmigo una semana, aunque sea sentado en una plaza, que venir hasta acá, que te tenía que tomar 3 colectivos y las cosas que le hacían a mi madre cuando me iba a visitar, que eran peor que las torturas que me hacían a mí, porque le hacían desnudar, el tacto vaginal, el tacto rectal, tenía como 70 años, más todo el verdugueo psicológico y palabra, rodeado de tanques, la cárcel, o sea que era una cosa espeluznante para la familia eso. Entonces yo le decía que era mucho más fácil aquello que esto, aunque pareciera mentira. Y ella me dijo una cosa así, bueno, pero lo que pasa es que los que están acá hablan como vos. O sea que hasta los carceleros hablaban castellano, entonces que ella decía que era mejor estar acá que irse. Mirá qué contradicción con lo que está pasando hoy con la juventud, que se quiere ir a la mierda, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Nosotros estando en Cana, mucha gente pensaba que era mejor estar en Cana, en tu país, que estar exiliado afuera. Porque nosotros intuíamos, y me lo han contado compañeros que estaban en otros países, que por más que tuvieron oportunidad de muchas cosas, el exilio debe ser de las cosas más horribles que hay. Yo pienso que debe ser más horrible que la cárcel. Yo creo que el momento de mayor tensión y porque vos ponete a pensar a los 23 años, con un montón de proyectos y de sueños y de cosas, y de hijos y de una bebé recién nacida, cuando nos traen acá, que nos hacen el Consejo de Guerra, imagínate lo que era para la cabeza, digamos, tremendo, un consejo de guerra, vos qué te imaginas, una cosa, cuando nos traen acá, que digamos los militares nos aplican el consejo de guerra, que a mí me dan 15 años, y a mi compañero le dan 20 años. Yo te digo, bueno, eso fue el 23 de enero del 77. Y ¿cómo se llama? Y eso fue para mí un shock tremendo. Yo creo que ahí fue, digamos, el saber que iba a estar durante muchísimo tiempo detenida. Y además que ya nosotros sabíamos que nos iban a trasladar, a algún lado nos iban a trasladar. ¿Dónde sufriste los peores tormentos? Y en la primera etapa, porque con el temor de que mi hija, de que mi hija naciera en condiciones, digamos, de llegar a término con el embarazo y que naciera bien. Yo lo que quería era que naciera bien, ¿me entendés? Que saliera todo bien, que la bebé no tuviera ningún tipo de consecuencia. Esa etapa fue terrible. Digamos, cuando yo rompo bolsa acá en la unidad penal que me traslada, mi temor era que me agarrara, digamos, cualquier practicante. A mí me llevaron al hospital de niños, ¿viste? Gracias a Dios ahí estaba de guardia un médico, ¿viste? Conocido de mi familia, el doctor Cati, ¿viste? Que él se quedó a la guardia, que no le correspondía, se quedó a la guardia. Yo le dije que por favor a las 8 de la mañana lo llamara a mi papá y le avisara, y él cumplió con eso. Bueno, sí, no, ese momento fue tremendo. ¿Pensaste en algún momento
que te la podían robar a la... Sí. Nosotros ya teníamos noticias acá, estando en la unidad penal, de que habían en las galerías del avión, cuando se trasladaba todas las presas, porque las presas políticas estuvieron todas concentradas en Devoto. Cuando nosotros llegamos a Devoto éramos 1000. Entonces nosotros nos habíamos enterado de que habían, digamos, en la escalerilla del avión te la sacaban. Entonces yo no quise correr ese riesgo. Yo se la dejé justamente, se la dejé a una compañera, a la nena que tenía un mes, se la dejé a la Tana Volpe, viste, que ella era muy jovencita y yo siempre, viste, qué sé yo, para mí la Tana, viste, yo la quiero tanto porque ella, viste, ella cumplió lo que yo le pedí, ¿me entendés? Yo le dije, por favor, Tana, yo le dejé una carta al juez también, viste, porque tenía que hacer una carta al juez muy rápidamente cuando nos dijeron que a la madrugada nos trasladaron. Y la directora también cumplió, la señora Jiménez cumplió, viste, yo le dije, por favor señora, por favor a las 8 de la mañana, llámelo a mi papá para que la vengan a buscar a la nena. Y a la Tana le dije, mira Tana, yo no sé, viste, es la vida de mi hija, en cuanto llegue a las 8 de la mañana, hace que las mujeres acá hablen por teléfono a la farmacia, mi papá trabajaba en una farmacia, para que la vengan a buscar a la nena. Y bueno, y las dos cumplieron, que yo viajé con los pechos llenos de leche a Buenos Aires. Nos tuvieron muchísimo tiempo, viste, en un lugar horrible, todo el día. A mí los pechos, bueno, después me tuvieron que... Bueno, fue tremendo, viste. Tal es así que yo estuve muy enferma en Buenos Aires, viste, porque yo siempre decía, bueno, pero ¿por qué me tocó a mí? Aparte, digamos, yo había dejado a mi otro nene muy chiquito y la nena que tenía un mes, viste, o sea... fue tremendo. Yo pienso que, digamos, si de algo me quisieron embromar, en eso creo que me embromaron. Hay personas específicamente que no se las perdono. Yo no se las perdono. Pero yo creo que están, digamos, absolutamente todos denunciados a nivel internacional. Y más tarde, más temprano, digamos, y bueno, y en ese conjunto de personas, bueno, no solamente hay gente de las Fuerzas Armadas, sino enfermeros, médicos, gente de civil, curas, bueno, Dios sabrá, ¿viste? Algunas veces me he cruzado con la esposa de un médico, yo pienso, realmente esta mujer pobre, ¿no? Porque de última pensar que su marido, digamos, se enriqueció a costilla de... Los reclamos por los detenidos desaparecidos se canalizaban, en buena parte, a través de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o algunos representantes de la Iglesia que optaron por jugarse por la justicia pese a la opinión contraria de la conducción eclesiástica. La Liga en Paraná, encabezada por María Antonia Lobariñas, fue la que más se insistió en su prédica, fundamentalmente tras el secuestro del médico paraguayo Agustín Goiburú, quien residía en Paraná y fue detenido en febrero de 1977 por personal de la Policía Federal en alianza con militares enviados por el dictador Alfredo Stroessner como parte del siniestro operativo Cóndor de intercambio de prisioneros entre los países limítrofes. La causa Goiburú hoy sigue su curso en la justicia paraguaya al punto tal que recientemente pidieron la extradición de Brasil del ahora anciano Stroessner. El cuerpo de Goiburú nunca apareció. Tengo 81 años. En septiembre cumplo 82. Desde el año 1975 que en Paraná se formó la filial de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, estoy porque fui una de las fundadoras. Y en aquel entonces estaba el gobierno de Isabel Perón con López Rega, que ya era una cosa, ya te digo, muy tremenda. Ya había presos políticos, había desaparecidos,
y justamente entre los primeros familiares que se acercaron a la Liga, hubo familiares de presos políticos. Ya el día anterior ya nos habían informado de que iba a haber un golpe, así que ya no me tomó de sorpresa. Por supuesto que fue una sensación terrible, porque sabíamos lo que significaba un golpe militar, pero fíjate que todavía no nos dábamos cuenta del grado de crueldad que iba a adquirir ese golpe, del grado de crueldad y de impunidad. Tanto es así de que al principio lo tomamos con cierta tranquilidad, si se quiere. Seguimos trabajando, se aproximaron más familiares a la Liga, entonces empezó el problema de dónde nos reuníamos. Y tuvimos la suerte de que el padre Metz nos diera un lugar para reunirnos a la Liga y a los familiares. En la parroquia del Carmen. En la parroquia del Carmen. Después, ya digo, continuó nuestra lucha. Nuestra lucha principalmente en ese momento se acentuó en ayudar a los familiares a viajar, a visitar a sus familiares detenidos, que para mayor crueldad los llevaban lejos, ¿no? Estaban en Resistencia o estaban en el sur o en Sierra Chica. El caso es de que no había plata para viajar y la Liga, con sus pocos recursos, porque teníamos gente sí que colaboraba, que ayudaba, pero no era mucho lo que podíamos juntar, y ayudábamos a que pudieran viajar a ver a sus familiares. También ayudábamos a los familiares de acá en llevarles ropa o alimentos si necesitaban. Y además la acción de la Liga no era eso solamente, presentábamos petitorios, ¿no? Y que generalmente conseguíamos que nos firmaran, porque era muy difícil entonces conseguir firmas, porque indudablemente era un régimen de terror. También entre los familiares que iban estaba el señor Fink, el padre de Claudio Fink, secuestrado acá en Paraná, en su casa, y desaparecido, que nunca más, es como si la tierra se los hubiera tragado, nunca más se supo. Había versiones, distintas versiones que llegaban, pero con exactitud nunca. En un principio tratamos de acercarnos a algunas autoridades militares para pedir informes, pero era como estrellarse contra un muro, porque nunca conseguimos nada. Nos recibían bien, pero de ahí nada más. Nunca tuvimos ni la más ligera información. Ahora, con la iglesia fue también circunstancial, porque el padre Metz sí, desde un principio nos atendió bien. También ¿cuál? El padre Melchiori. El padre Melchiori del seminario también nos atendió muy bien, siempre firmó nuestros petitorios. También lo firmó el padre que es de la iglesia San Miguel, pero que estaba en el Morro, Alejandro, el padre Alejandro. También él siempre nos firmó los petitorios, nunca nos rechazó. Eso nos daba cierto, vamos a decir, apoyo para que otras gentes firmaran, porque si no encabezaban la lista a alguien así muy conocido, era muy difícil conseguir firmas. No sé si con eso conseguíamos algo, pero por lo menos era mantener vivo, que no, ¿cómo es? Que no cayera en el olvido. Pienso de que quizá pude conseguir algo más, que no lo conseguimos, yo no por temor, la verdad es que miedo no tuve nunca, si fue por inconsciencia o por qué, no sé. Por inconsciencia, como todo. Por inconsciencia, pero miedo no tuve. Pero pienso de que teniendo un poquito más de audacia hubiéramos podido conseguir más de lo que conseguimos. Que
no fue poco, si se quiere, porque agrupar a los familiares en aquel momento difícil fue una cosa bastante importante. Remo Bénica y su esposa son santafesinos, pero militaban en ligas agrarias en la provincia del Chaco. Trabajaban con los hacheros, los campesinos y los obreros del monte. Durante 4 años tuvieron que vivir escapando en la selva chaqueña y santafesina de la persecución de la dictadura que, en la zona, manejaba el general Cristino Nicolaides. En el lugar donde nosotros trabajábamos, que era un medio campesino, pequeños y medianos productores agropecuarios, y fundamentalmente en la última etapa hemos trabajado en un equipo de pastoral de monte con los hacheros del Chaco que vivían y viven todavía, pero fundamentalmente en aquella época, una situación muy difícil, muy dura, muy infrahumana. Nosotros hemos estado, a partir de todo el accionar de los años anteriores, donde nosotros trabajábamos con los campesinos y los obreros, donde generamos fuentes de trabajo, generamos cooperativas de trabajo con mujeres campesinas, con hacheros, con pequeños campesinos, de cooperativas de distinto tipo, carbón, etc. Se genera todo un movimiento de lucha sindical que, por un lado, los campesinos, a partir de las ligas agrarias y el sindicato de hacheros, con FATRE en aquella ocasión, se han ido organizando, nos hemos ido organizando cada vez más y con más fuerza, donde en el Chaco más de 2000 hacheros organizados comenzaban a discutir y a rediscutir una manera de vivir mejor. El golpe militar, ¿qué es lo que hace? Desarticular todo lo que había de organización, ya sea de iglesia, a la cual estábamos integrados, del sindicato de hacheros, de las ligas agrarias, y con tal ferocidad en donde se ha atacado a todos los sectores que dirigían las organizaciones en primera instancia y en segunda instancia en una campaña de intimidación tremenda en la provincia, en el país entero, pero yo me refiero a la provincia del Chaco, con los medios de comunicación, con la radio, la televisión, los aviones, las agresiones permanentemente en los sectores humildes del campo, donde visitaban, atropellaban, golpeaban, torturaban, etc. Y se ha llegado a matar dirigentes de los campesinos y dirigentes, digamos, del sindicato de manera alevosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pretendido? Uno dice, esa ferocidad, ¿para qué? Y claro, han logrado lo que han querido en aquella oportunidad, reducir a todos los sectores que buscaban una vida mejor, una vida digna, y se han, de manera de transformar en un país y en grupos humanos y en los campesinos y en los obreros, en hombres que no tenían, que no podían organizarse y no podían expresar, digamos, su manera, la manera de ser. Es decir, lo que han logrado los militares a partir de todo este accionar es reducir y lograr que el sistema económico imperante hoy, que es de crisis y es un sistema económico donde no contempla al hombre, lograr imponer estos sistemas que hoy vivimos y en el cual hoy lo sentimos, y por eso también hoy la gente se plantea, claro, qué bueno, fíjese, aquellas luchas de aquellos años realmente tenían sentido, digamos, de buscar un caminos distintos. Nosotros hemos estado, desde un año antes del golpe militar, ya estábamos perseguidos, refugiándonos en las casas de los campesinos, donde un grupo de familias vecinas sabían que estábamos y de alguna manera nos estaban protegiendo. Pero a partir del golpe militar y la violenta represión que se desató
en la detención de campesinos y de hacheros y con las tremendas torturas y golpes que recibían, incluso sacándolos a pasear, entre comillas, ¿no es cierto la palabra, por las mismas casas de los campesinos, ya obvio que nosotros no podíamos seguir permaneciendo con el temor que eso implicaba para la gente. Entonces optamos directamente por trasladarnos e irnos al monte, o sea, estar viviendo debajo de los árboles, cubriéndonos con unos simples paños de plástico cuando llovía, y si no, a la intemperie, con algunas mantas que nos cubrían. Así hemos estado durante 4 años en los montes chaqueños. Ahí también, después de 4 años de casados, nace nuestra primera hija, que en estas circunstancias extremadamente difíciles, porque teníamos apenas como para comer nosotros y la casa era como la del caracol, lo que llevábamos a cuestas. Para recibir este nacimiento preparamos con mi esposo y con otros 2 compañeros que actualmente están desaparecidos una fosa subterránea donde a las 12 horas del mediodía nace nuestra primera hija. La única atención que he recibido en ese momento fue la posible, la de mi esposo, o sea que, y nos planteábamos nosotros que, bueno, si un animal podía tener sus crías o sus hijos sin la atención de ningún asistente externo, ¿cómo nosotros, seres humanos, no seríamos capaces de afrontar esa situación? Y bueno, y con la ayuda del Tata, todo fue bien y nació nuestra primera hija. Estuvo con nosotros durante 15 días y para preservar su integridad se la hemos entregado a un matrimonio de campesinos con el compromiso de que cuando los tiempos cambiaran nos restituirían la hija. A los 45 días la hemos podido ver por última vez porque, bueno, hemos sido detectados en la zona y se ha desatado una búsqueda hacia nosotros que ya no nos permitían permanecer en el lugar. Después se ha dado un traslado de nosotros porque a partir de esta situación nos trasladamos, digamos, de lugar. Hemos venido caminando desde la provincia del Chaco, hemos venido caminando hasta la provincia de Santa Fe, donde nos refugiamos en los cañaverales. Ya en esta caminata yo estaba embarazada de 4 meses y cuando hemos llegado a destino estaba de 5 meses. Y ahí fuimos preparando el nacimiento de nuestro segundo hijo, que nació en los cañaverales chaqueños, en los cañaverales santafesinos, perdón. Como le contaba antes, la presencia de nuestra hija, que fue detectada, evidenció que nosotros estábamos en la zona y a partir de ahí se intensificaron la búsqueda que hacían hacia nosotros. Fue ahí, en esa búsqueda, donde nos encontraron en el monte y se dio un encontronazo, digamos, a partir de ráfagas de metralletas y armas cortas y largas, y donde he sido herida.